Sistematización de la experiencia educativa. Prácticas preprofesionales en la Escuela de Educación Básica Izaga Chico nos asignó el cuarto grado de básica elemental paralelo A en la parroquia de Ricardo, del cantón Cuenca, provincia de La Suay. Este grupo está compuesto por 34 estudiantes con una edad promedio de 8 a 9 años, siendo 20 niños y 14 niñas. Se identificaron dificultades significativas en el aprendizaje ortográfico, especialmente en la construcción de textos literarios y en la asignatura de lengua y literatura. Aquí podemos ver que tenían problemas con ciertas S, C, Z, P, V y H. Aquí los estudiantes presentaban dificultades para comprender lo que leían o escribían, lo que se reflejaba frecuentes errores ortográficos y la falta de coherencia en sus producciones escritas. De que las dificultades ortográficas observadas estaban profundamente arriesgadas a la falta de comprensión de textos en la ausencia de enseñanza significativa de las reglas ortográficas. Las clases virtuales, si bien fueron una respuesta necesaria a la pandemia, agravaron estas dificultades al limitar la interacción directa entre estudiantes y docentes. Además, la falta de planificación adecuada y estrategias metodológicas efectivas contribuyen a un aprendizaje superficial y memorístico. Lecciones aprendidas. La enseñanza ortográfica debe ir más allá de la memorización de reglas, promoviendo actividades significativas que permitan a los estudiantes comprender y aplicar las reglas en contextos reales de escritura. Además, es fundamental adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades específicas de los estudiantes y al contexto del aula. Finalmente, la planificación y la organización son clave para garantizar que todas las áreas de aprendizaje sean abordadas de manera equitativa y efectiva. Mejora. Por tal motivo, se trabajó con una propuesta educativa centrada en abordar las dificultades observadas en el aprendizaje ortográfico del cuarto grado paralelo A mediante el uso de la ludificación como herramienta pedagógica, considerando las observaciones previas sobre la falta de comprensión de textos, las frecuentes fallas ortográficas y la falta de adaptación a las clases necesidades de los estudiantes. Se diseñó una propuesta innovadora que integra actividades lúdicas y motivadoras para promover un aprendizaje fructífero y duradero. En este contexto, la propuesta de ludificación se centró en la creación de actividades que estimularán la curiosidad, la motivación y emoción de los estudiantes. Se diseñaron juegos interactivos, concursos de ortografía, aplicaciones digitales y otras actividades que fomentarán la participación activa y el aprendizaje colaborativo. Además, se desarrollaron estrategias para integrar el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera coherente y efectiva. Se estableció un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo donde los estudiantes podían experimentar el placer de descubrir y aplicar las reglas ortográficas en el contexto lúdico y significativo. Esta propuesta de ludificación se ajustó directamente a las necesidades identificadas en el aula, ofreciendo una alternativa innovadora y efectiva para abordar las dificultades del aprendizaje ortográfico. Además, proporcionó un enfoque pedagógico centrado en el estudiante que promovió la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. En el marco de la búsqueda de soluciones innovadoras para abordar las dificultades en el aprendizaje ortográfico, se creó un video introductorio que presenta una dramatización basada en la historia de un alumno enfrentando tales desafíos. Este video, fruto de una profunda reflexión sobre la importancia de la ludificación en la enseñanza, busca capturar la esencia y la experiencia educativa significativa vivida en el cuarto grado paralelo A en la Escuela Educación Básica Izaga Chico. A través de esta dramatización se pretende ilustrar de manera vivida y emotiva las dificultades enfrentadas por los estudiantes y la efectividad de la ludificación como estrategia pedagógica para superarlas. El año escolar está por finalizar y Lucas por segunda vez repetirá cuarto grado. A pesar de su esfuerzo y dedicación, siempre se sentía frustrado porque no lograba alcanzar los mismos resultados que sus compañeros, pues presentaba dificultad en la lectoescritura. Su mayor deseo era recibir apoyo y comprensión de su maestra, la señorita Marta. Desafortunadamente, la docente no comprendía las dificultades de Lucas y no le prestaba la atención necesaria. Pasaba por alto sus preguntas y dudas en clase, lo que hacía que se sintiera invisible y desmotivado. Además, el ambiente en donde se desarrollaban los aprendizajes era un cuarto sin vida. Lucas comenzó a perder la confianza en sí mismo y a creer que nunca sería capaz de superar sus dificultades. Un nuevo año escolar empezó, incluso para Lucas, que repetía cuarto grado, pues este año le preparaba una gran sorpresa, con la cual
la vida de Lucas daría un giro de 360 grados. Cierta mañana, ingresó al aula un rostro nuevo, la señorita Laura, quien al dar los primeros pasos notó rápidamente que el ambiente debía ser teñido de color, por lo que en primera instancia fotografió con su memoria el aula de clases para recordar los recursos que hacían falta para adecuar dicho entorno y sembrar vida en aquel lugar, para luego sacar su agenda y su esfero, sus fieles acompañantes y escribir los recursos para no olvidarse. Al ingresar al aula, la maestra Laura emitió palabras de bienvenida a los diseños y les entregó una hoja en blanco, solicitando que los niños empleen su creatividad manipulando dicha hoja, ya sea escribiendo poemas, frases, chistes, adivinanzas, haciendo origami, dibujando, entre otras acciones. La actividad propuesta reflejaría la habilidad de los discentes, por lo que los niños tenían la libertad de hacer con la hoja lo que mejor les pareciera. Los discentes empezaron a escribir cartas, a hacer aviones y barcos de papel, a dibujar e incluso se pusieron a jugar al ahorcado, párame la mano, la galleta, rin rin y ron ron. La docente les dio un tiempo de 30 minutos. Pasado dicho tiempo, la maestra Laura procedió a retirar las hojas que estarían con el nombre de cada discente. Posteriormente, les entregó una nueva hoja en blanco. Pero esta actividad sería diferente, pues les pidió a los educandos que describieran su apariencia física y su personalidad de modo escrito. Para esta actividad, la maestra les dio 1 hora y media. Culminado el tiempo, era hora de recibir las hojas. La maestra Laura tocó la campana para que los discentes salieran al receso. Los niños comenzaron a jugar en el patio muy alegres. Después de un momento, la maestra se unió a la diversión con los niños. Tanto la docente como los discentes perdieron la noción del tiempo, pues la alegría invadió sus rostros. Después de un tiempo, la docente Laura tocó nuevamente la campana y los educandos se retiraron a sus hogares. Sin embargo, la maestra Laura retornó al salón de clases y empezó a observar hoja tras hoja. Una hoja en especial captó su atención, pues se quedó asombrada con el dibujo plasmado en aquella hoja, a pesar que el nombre del autor no se leía claramente. Finalizó la observación de las primeras hojas y procedió a revisar las otras hojas. La mayoría de los discentes habían cumplido con la indicación de la maestra Laura. Pero al llegar a la hoja de Lucas, se percató que él se había dibujado. Quedó maravillada ante aquel dibujo y notó que la única palabra escrita era su nombre, que no era muy legible. La maestra Laura, en vez de tachar la hoja de Lucas y enojarse, la tomó, la guardó dentro de su portafolio y la llevó a su hogar. Al llegar a su hogar, tomó el dibujo de Lucas y lo colocó en un portarretrato y empezó a buscar materiales para llevar al aula al día siguiente, para darle vida al salón de clases con la ayuda de los niños. Al día siguiente, Lucas fue el primero en llegar. La docente lo saludó y lo felicitó por su gran talento. Seguidamente, le preguntó si tenía dificultad en leer y escribir. Obtuvo una respuesta afirmativa de parte de Lucas. Lucas se asombró, pues esperaba que la maestra lo regañara por no haber seguido las indicaciones dadas. Cuando llegaron el resto de discentes, la maestra Laura les pidió que le ayudaran a decorar el aula con dibujos, frases, limpiar los pupitres, regar las plantas de las macetas, en fin, amueblar dicho espacio. Desde aquel día, la maestra Laura le dio sentido y valor al aprendizaje. Aprovechó la habilidad de Lucas para planificar sus clases empleando estrategias inclusivas que generaban aprendizajes enriquecedores y fructíferos. La señorita Laura trabajó estrechamente con Lucas, adaptando las tareas y brindándole el apoyo adicional que necesitaba. Además, fomentó un ambiente inclusivo en el aula, donde los demás estudiantes también aprendieron a ser comprensivos y solidarios con Lucas. Con el tiempo, Lucas comenzó a reflejar mejoras en su desempeño académico y emocional.
se sentía más seguro de sí mismo y motivado para seguir esforzándose. La señorita Laura le recordó constantemente que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje y que no existe un único camino para aprender. Al final del año escolar, Lucas sorprendió a todos, incluida a la señorita Marta con su progreso. Obtuvo resultados destacados en sus tareas y demostró una gran confianza en sí mismo. El docente que ama su vocación prioriza el aprendizaje antes que su sueldo. Entrega lo mejor de sí mismo para forjar personas excelentes. Como docentes, no debemos quedarnos estancados con los obstáculos que se nos presentan al momento de impartir la educación. Al contrario, debemos tomar esos obstáculos y convertirlos en posibilidades que potencialicen nuestra labor, teniendo presente que cada estudiante es un tesoro con habilidades únicas. Por lo que como educadores debemos descubrir esos tesoros escondidos y ayudar a nuestros alumnos a desarrollar todo su potencial. Como reflexión final tenemos que la experiencia educativa presentada se destaca como significativa por su enfoque innovador y su impacto tangible en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al abordar las dificultades en el aprendizaje ortográfico a través de la ludificación, se logró no solo mejorar las habilidades ortográficas de los estudiantes, sino también estimular su motivación, creatividad y participación activa en el aula. Además, la ludificación proporciona un espacio de aprendizaje dinámico y significativo, donde los estudiantes pudieron experimentar el placer de descubrir y aplicar las reglas ortográficas en un contexto lúdico y relevante para sus vidas. A su vez, esta experiencia reafirmó la importancia de adaptarse a los desafíos del entorno educativo actual como la enseñanza virtual y de buscar constantemente nuevas formas de promover un aprendizaje efectivo y significativo. En definitiva, esta experiencia educativa no solo abordó una necesidad específica en el aula, sino que también inspiró un cambio positivo en la forma en que se concibe y se lleva a cabo la enseñanza de la ortografía, dejando una huella perdurable en el desarrollo académico y personal de los estudiantes involucrados.